Me da mucho gusto conversar aquí en la Universidad Regiomontana con el doctor Raúl Plasencia Villanueva, quien es presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, doctor, por la oportunidad. Con mucho gusto, Gregorio, de estar contigo. Gracias por el tiempo. Bueno, pues sabemos que el día de hoy se firma un convenio importante en materia de derechos humanos entre la CNDH y la Universidad Regiomontana, como contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Efectivamente, Gregorio, a partir de la reforma de junio de 2011 de la Constitución, se plantea el deber del Estado mexicano de educar en el ámbito de los derechos humanos. Por eso la importancia de que la Universidad Regiomontana se sume a este esfuerzo que iniciaremos a partir del día de hoy, con el objetivo de formar mejores ciudadanos, mejores estudiantes en el tema de los derechos humanos, para que estos se respeten, se hagan efectivos y tengamos un mejor país, una mejor sociedad. Yo le agradezco a la UR que nos permitan, que nos abra sus puertas y que nos permita conversar con personalidades como el doctor Raúl Plasencia, que el día de hoy está aquí con nosotros. Bueno, acaban de tener una reunión con legisladores, estábamos repasando el mensaje que usted pronunció el pasado viernes 26 de abril en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en esta reunión para tratar de empatar, ¿no?, esa agenda legislativa en materia de derechos humanos con el programa de actividades que tiene la CNDH. Efectivamente, el viernes pasado se llevó a cabo en Saltillo la primera sesión ordinaria en la historia del Congreso de la Unión, de parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, foránea. Ahí discutí y platiqué con los diputados del Congreso de la Unión la importancia de tomar en cuenta por lo menos 80 grandes temas que preocupan en materia de derechos humanos a la Comisión Nacional, que van desde la cuestión de los niños, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, la situación de las cárceles, el tema de la justicia, la condición de los indígenas, los migrantes, válgame, 80 grandes temas. Algunos de estos requieren reformas legales y otros que las políticas públicas se lleven a la realidad. Esto es, que dejemos de estar solo en el discurso y nos vayamos a los resultados. Bueno, hablando precisamente del discurso, se sigue hablando de alcanzar esos acuerdos para ampliar y fortalecer los derechos de la sociedad mexicana. Bueno, sabemos, usted lleva ya varios años, ¿no?, al frente de la CNDH. Tradicionalmente en la CNDH se habla acerca de estos temas y se sigue mencionando que hace falta fortalecer esos lazos para tratar de restablecer los derechos de la ciudadanía de cualquier ser humano en este país. Efectivamente, Gregorio, fíjate que en los últimos años hemos observado que cada vez se conoce más el concepto de derechos humanos. Hoy por hoy la mayor parte de la sociedad identifica el concepto. Lo que hace falta es saber cuál es el contenido y, lo más importante, cómo hacer valer los derechos humanos. Por eso estamos en esta etapa ahora, desde hace 3 años, buscando informar, capacitar, educar de mejor manera a la sociedad en general, servidores públicos o no, en torno a cómo hacer valer los derechos humanos, cómo llevarlos a la realidad, cómo buscar que se hagan efectivos y que pasemos del discurso a los resultados. ¿Cómo hacerle, doctor? Porque observamos que se siguen dando esos tratos inhumanos, sigue existiendo la tortura, sigue existiendo la crueldad, sigue existiendo la degradación de los seres humanos. ¿Cómo hacerle entonces para tratar de eliminar, erradicar esos vicios que hoy por hoy siguen siendo una realidad? Esto es parte de un problema muy complejo que implica varios frentes que tienen que llevarse a cabo. Por un lado, mayor educación y capacitación para la sociedad en general y los servidores públicos. Por otra parte, ir buscando que las leyes se hagan también adecuadas al problema que se está viviendo. Imaginemos cómo hoy por hoy la tortura se sanciona en algunos estados del país con penas tan mínimas que evidentemente parecería una invitación a algunos a torturar. En algunos estados de la República no está sancionado la desaparición forzada de personas. Es muy importante que la legislación esté adecuada a este tema. Y por otro lado, creo que tendríamos que también sumar esfuerzos para que haya controles institucionales que permitan saber qué está haciendo cada servidor público, particularmente en el tema de los policías, quiénes son, en dónde están, si realmente están cumpliendo con su función o están abusando de la sociedad. A grandes rasgos, ¿cuáles son los componentes de esa Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013 que ustedes han planteado al Ejecutivo Federal? Digo, hablando del cambio de gobierno, seguramente, usted lleva varios años ahí, pero hay algunas modificaciones que se tuvieron que dar en esta importante agenda y con ganas de que se den las soluciones, ¿no?, tal como usted lo estaba mencionando, pasar del discurso a los hechos. ¿En qué consiste esa Agenda Nacional? Son 79 grandes propuestas, divididas en varios temas. En principio, la parte de la justicia. Hoy por hoy hay un reclamo de justicia a nivel nacional muy importante. ¿Y cómo no lo va a haber si el 98% de los delitos terminan en la impunidad? Hoy por hoy el problema que enfrentan la mayoría de los policías a nivel nacional tiene que ver con escasos salarios, falta de capacitación adecuada, que esto propicia
abusos. Está el tema también de las cárceles. Lo señalé desde octubre del año pasado, que el tema de las cárceles está en una condición sumamente crítica a nivel nacional. Se les abandonó durante décadas. Se llevó a cabo un proceso para tratar de detener a delincuentes de alta peligrosidad y se les envió a prisiones que no tienen las condiciones adecuadas para resguardar a ese tipo de delincuentes. Y eso explica, aunque no justifica, las evasiones, las riñas, los motines que hemos vivido los últimos meses. Tenemos también la parte relativa a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. En México, hoy por hoy, aun cuando existen instituciones para atender a personas con discapacidad, leyes orientadas a proteger a quien tiene una discapacidad, lo que no encontramos son que las políticas públicas aterricen y que quien tiene una discapacidad pueda movilizarse con un transporte público adecuado, caminar por las calles sin tener que andar por ahí saltando banquetas, tener acceso a servicios educativos en instalaciones públicas o eventualmente privadas que cuenten con las condiciones adecuadas para que una persona con alguna discapacidad móvil o bien visual pueda tener acceso a las mismas. Y luego tenemos también problemas que abarcamos en algunos temas que tienen que ver con la cuestión ambiental, con la cuestión de los derechos sociales y los derechos económicos que también debemos atender, porque aun cuando ahorita lo urgente es el tema de la seguridad pública, estamos convencidos de que tarde que temprano vamos a superar esa problemática. Y lo que sería muy lamentable es que una vez que superemos la emergencia en materia de seguridad pública, volteemos la mirada a la cuestión ambiental, económica o bien en términos de desarrollo social y descubramos que nos olvidamos de esto, lo abandonamos. Por eso la agenda también abarca esta temática. ¿Qué opinión le merece al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el tratamiento que le está dando el nuevo gobierno federal, el presidente Peña Nieto, al tema de la seguridad pública, al tema, pues digamos, del combate a la delincuencia, que ya no le dicen combate a la delincuencia, sino preservar un México en paz, ¿no? Como que se voltea el discurso, se habla de tranquilidad, se habla de dar seguridad a las familias, se habla de menos violencia y más inteligencia. ¿Ustedes cómo reciben, vamos, esa propuesta que sabemos, entendemos, será parte del próximo Plan Nacional de Desarrollo? Mira, Gregorio, observamos que ha habido un cambio muy interesante y que está dando algunos resultados a propósito del tema de los derechos humanos. En los últimos 4 meses hemos observado una tendencia a la baja en las quejas por violaciones a los derechos humanos atribuibles al Ejército, a Marina. Esto, sin duda, que es significativo. No solamente debemos esperar entonces que bajen las quejas, sino también que haya operativos que permitan detener a quienes están delinquiendo en las calles y que podamos entonces sí tener a los delincuentes en la cárcel y evitar que sigan circulando. Entonces, lo que observamos ahora es una estrategia que se perfila con un sentido en donde se evite pues, lastimar a la sociedad, evitar operativos en las calles, patrullajes, enfrentamientos innecesarios como esos que tanto lastimaron a la ciudad de Monterrey, a Nuevo León y a muchas ciudades más del país, y un trabajo de más inteligencia, operativos que demuestren que las instituciones con sus servidores públicos pueden actuar deteniendo al responsable de un delito sin tener que pasar por un enfrentamiento en las calles donde quien salga lastimado sea la sociedad. Estaba repasando información reciente que señalaba que se han dado menos denuncias contra militares, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, ¿eso es un avance para ustedes? Eso representa un cambio de estrategia en donde hoy por hoy operativos que generaban violaciones a los derechos humanos se han estado reduciendo al 50% en lo que identificamos nosotros, y lo que esperamos ahora será también que haya una mayor efectividad en cuanto a las operaciones para detener a los responsables de homicidios o desapariciones o extorsiones que andan por las calles. Permítame hacer referencia al caso Guerrero. ¿Qué caso, no? El estado Terrible. de Guerrero. Bueno, vemos ahí una combinación de factores, vemos el surgimiento de esos denominados grupos de autodefensa, vemos que no hay control por parte de las autoridades estatales y federales para tratar de controlar a esos grupos de manifestantes que, bueno, pues están tomando las calles, tomando instalaciones públicas, causando actos de vandalismo, en fin, una serie de irregularidades, anomalías, situaciones que vemos en el estado de Guerrero, donde, pues, ¿qué se podría hacer en materia de derechos humanos? Ahí, ¿cuál sería la lectura? Fíjate, Gregorio, que iniciamos desde principios de este año una investigación a propósito de por qué de estas llamadas autodefensas. Estuve en el estado de Guerrero, en una comunidad muy alejada, muy pobre, en donde se originaron las mismas. La comunidad se denomina Huacachahue. Y lo que encontré ahí fue una extrema pobreza,
abandono por parte del gobierno estatal y una gran inseguridad en términos de una delincuencia que extorsiona, que mata, que viola impunemente y una justicia que está completamente ausente. Cuando uno identifica en alguna comunidad, en algunos pueblos, ese tipo de abusos, ese nivel de injusticia, entonces uno puede explicarse el por qué la gente decide armarse para evitar que le violen a su hija. ¿Por qué decide armarse? Porque lo están secuestrando por 5,000 pesos. Esto que explica el movimiento, no lo justifico en forma alguna porque la autodefensa no encuentra justificación, pero sí deja muy en claro que hay un abandono de la función de gobierno, de la función principal de seguridad pública y una respuesta desesperada de la sociedad armándose para tratar de defenderse, y luego se suman también problemas que tienen que ver con el magisterio, con la normal rural de Ayotzinapa y las normales rurales del Estado. Recordemos aquella investigación que hicimos en la Comisión Nacional, la primera sobre violaciones graves a derechos humanos después de la reforma de 2011, en donde pues, demostramos los graves abusos que implicaron el homicidio de 2 estudiantes de una normal rural de Guerrero que se manifestaban para exigir diversas cuestiones y que fueron victimados por policías del Estado, que hoy por hoy no han sido llevados a la justicia, y ese ambiente de impunidad sin duda que genera irritación, desesperación, y eso explica en alguna medida, alguna parte, esto que ha surgido en Guerrero. Claro, aquello que sucedió, pues que fue diciembre de 2011, ¿no? 12 de diciembre de 2011. De 2011, sí, ya se cae 1 año y medio. Y cuando ustedes emiten una recomendación, ¿qué efecto tiene? Porque cuántas veces en los espacios informativos decimos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, o a nivel estatal, bueno, pues aquí también hay relativa actividad en esa materia, o cuando sucedió el tema del Casino Royal, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León, y llegaron los familiares de las víctimas y lo recibe la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se emiten recomendaciones, y luego eso ¿en qué se traduce? Porque pareciera que, bueno, como que es ahí una instancia que llega, la gente presenta su queja, atienden su caso, pero como que algo se atora ahí y luego no se traduce en una acción efectiva por parte de la autoridad. Digo, usted me corregirá si esa es la interpretación, ¿no? Estamos tratando de cambiar las cosas y con la reforma de 2011 tenemos un nuevo instrumento que es pedirle al Senado de la República que llame al servidor público que no cumple o que no acepta recomendaciones. Que lo llame a cuentas. Que lo llame a cuentas, y ya ejercí esta facultad en 2 ocasiones. En el caso del director general de la Comisión Nacional del Agua, con el tema de inundaciones en Tabasco y el otorgamiento de concesiones indebidas en el estado de Chihuahua y Sonora, y también con el caso del entonces secretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio anterior, que fue también citado a comparecer con el objetivo de que dé cuentas a la sociedad, a un órgano de control político como lo es el Senado, del porqué de esta actitud de no aceptar, no cumplir recomendaciones, y seguiremos, Gregorio, insistiendo para tratar de dejar muy en claro que quienes somos servidores públicos debemos ser el mejor ejemplo de cómo se cumple con la ley, y de ninguna manera que continuemos esas prácticas en donde parecería que muchos servidores públicos lo que prefieren hacer es hacer un lado la ley y trabajar al margen de la misma. Porque sé que ustedes, bueno, han trabajado ampliamente en el tema de capacitación. Digo, ahí sí hay estadísticas, hay informes muy puntuales acerca del tema de capacitación, mencionados hace un momento, para que no se cometan abusos, ¿no?, en materia de seguridad pública. Entonces sí se ha trabajado, vamos, en ese frente la comisión juega un rol activo y los resultados son, vamos a decir, inmediatos. Efectivamente, mira, el año pasado, por ejemplo, capacitamos a 1 millón de personas, de estas 500,000 fueron servidores públicos del país. Esto nos permite tener la certeza siguiente. Número 1, que el servidor público conozca lo que tiene que hacer, y en caso de que lleve a cabo un comportamiento indebido, quede muy en claro que lo hizo con pleno conocimiento de lo que estaba llevando a cabo, y no estemos con esa discusión de que no sabía o nunca le enseñaron. Pero este es un proceso que implica llegar a varios millones de servidores públicos en el país, que seguramente a mediano plazo será cuando tengamos pues un cambio de concepción, de dinámica y de compromiso en el servicio público. 2 temas ahí puntuales ya casi para finalizar esta conversación. El tema de la explotación laboral, ¿sí? ¿En qué medida reciben ustedes denuncias? Y específicamente aquí el caso de Nuevo León, ¿cuál sería el estatus en esa materia? Decirte, Gregorio, que desde el año pasado, en junio, se creó un área especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Sexta Victoria, que se encarga de analizar el tema laboral. Tan pronto como iniciamos con esta nueva oficina,
Inmediatamente se saturó de trabajo, cerca de 2.000 expedientes se tramitaron y se están tramitando en la misma, de tal manera que hay condiciones en materia de explotación laboral, de abusos laborales, de hostigamiento, que tienen que ir quedando muy en claro, pues no tiene justificación ya en un México de la segunda década del siglo XXI, y tiene que esto ser parte de un proceso de cambio, de reformas, en donde estamos tratando de incidir también. El tema de equidad de género, el tema de la igualdad de derechos, de oportunidades para las mujeres, ¿hemos avanzado en esa materia? Nos falta mucho más, ¿no? Gregorio, hemos avanzado mucho en términos legales, y lo que no hemos avanzado es en materia de educación, de compromiso y de cambio cultural. Todavía en México hay muchas comunidades y muchas personas en las áreas urbanas que siguen pensando que la mujer se encuentra en condición distinta y que pueden abusar de ella o pueden maltratarla. En la comisión tenemos una serie de actividades también orientadas a tratar de generar una mayor conciencia y compromiso en el sentido de que todos estamos en condiciones de igualdad y que en el caso de la mujer requerimos sumar esfuerzos para evitar esos patrones culturales de aquellos que siguen pensando que el maltrato físico o verbal, que es muy frecuente el verbal, puede ser admisible. Caso Florence Cassé, que bueno, pues fue un caso controversial, que sigue siendo un caso vigente. Ustedes hicieron una denuncia por omisiones, según entiendo, ¿no? Efectivamente, después de que la Suprema Corte de Justicia liberó a esta señora, señalando que no era liberada por ser inocente, sino por las fallas de los servidores públicos, se presentó la denuncia, le estamos dando seguimiento y esperemos que pronto se consiguen los responsables, porque, Gregorio, lo que no se vale es que se cometan abusos en uno u otro sentido y que quien quede lastimado sea la víctima, y en este caso, una delincuente quede en la calle, no por ser inocente, sino por fallas de servidores públicos que deliberadamente o por negligencia hicieron mal su trabajo. Dos preguntas finales. La conexión Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la Comisión Estatal. Hacía hace un momento referencia al tema Casino Royal, del cual seguramente ustedes también tomaron referencia, tomaron conocimiento, algo tuvieron que hacer en relación a esos temas. ¿Qué tan coordinados están en función de lo que la gente solicita y los casos que se atienden en organismos estatales, como el caso de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Ustedes qué tan sensibles, qué tan enterados, qué tan proactivos son en materia de asuntos de carácter local o estatal? Mira, Gregorio, en asuntos como el Casino Royal iniciamos una investigación y terminó con una recomendación donde dejamos muy en claro las omisiones y abusos de diversos servidores públicos. Y en cuanto a la coordinación con comisiones estatales, lo que buscamos es fortalecer su desempeño, apoyarlas para que cumplan de la mejor manera, porque nos parece que esto tiene que ser parte de un trabajo de conjunto, una suma de esfuerzos en donde todos le apostemos a servir de mejor manera a la sociedad. De tal manera que en casos como el Casino Royal, en casos como el del doctor Otilio Cantú, pues son procesos donde intervenimos con toda la fuerza de la institución, con el objetivo de que no se repitan situaciones de esa índole, pero particularmente también con el objetivo de que las instituciones asuman un mejor compromiso para resolver lo que ya aconteció. Por último, yo creo que con todo esto que hemos platicado con el doctor Raúl Plasencia, pues nos queda perfectamente claro, ¿no?, que si nos fortalecemos, como es la intención y como ha sido el discurso, se tiene que traducir en hechos, en materia de derechos humanos, pues se fortalecen las instituciones públicas, se coadyuva pues a tener una mejor cultura de la legalidad. Yo con eso me quedaría, ¿no? Sin duda, Gregorio, particularmente que todos conozcamos qué es la parte que nos corresponde y que en esa medida hagamos nada más y nada menos eso. Cada quien lo que nos toca como padre de familia, como servidor público, como miembro de la sociedad, y en esa medida podamos contribuir al desarrollo, pero sobre todo a alcanzar el país que todos anhelamos, un país en donde podamos disfrutar de los derechos que tenemos y alcanzar la felicidad, que también es un derecho para todos los mexicanos. Hay oportunidad de que cualquier ciudadano de este país interactúe con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué tan accesible es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la denuncia de cualquier ciudadano? Lo dejo como mensaje final.